Bienvenido, ahora sí, ¿no? Egunon, ahora sí. Vale, mira, voy a empezar por este final, porque el Lehendakari dijo el otro día, equivocadamente pensamos que habíamos pasado, y dice, equivocadamente, nos equivocamos. Y es bueno que se admita esto para que no nos pase ahora lo mismo. Exactamente, hay que asumir que no siempre se puede acertar y esa autocrítica va a ayudar para en el futuro hacer las cosas mejor. Cada uno desde su posición, yo creo que es importante que se haga ese ejercicio, sí. A ver, quiero que nos comente esta gráfica que nos has enviado, que es el número de contagios de la población vasca. Vamos a ver enseguida esa gráfica. Explícamela. Sí, es mirar a la incidencia de una forma distinta, ¿no? Siempre miramos por 100.000 habitantes o un número de casos diarios, y esto es un poco mirar diciendo qué porcentaje de la población se estima, porque en la primera ola es un poco estimación, que ha estado contagiada en cada momento de una manera simultánea, ¿no? La gente que tenía capacidad de contagio. Y hemos estado en los picos pues por el 1%, un poco por encima del 1%. Eso muchas veces yo creo que nos ha influido en la percepción, ¿no? De decir, es que yo alrededor mío ahora mismo no sé de nadie que esté contagiado, ¿no? Y a medida que ha pasado el tiempo, pues sí que en la primera ola de la primavera llegaron a contagiarse un total de un 5%, en todo lo que ha sido la onda epidémica del invierno otro casi 10%, pero en cada momento puntual simultáneamente no es tanta la gente que está contagiada a la vez, ¿no? Entonces esto, por un lado, nos hace verlo lejano, pero por otro lado también es importante darse cuenta cómo los hospitales se saturan, porque es que es la realidad. Con que un 1% de la población esté contagiada del virus, como sabemos que de cada 10 personas, más o menos una de las que están contagiadas acaba en el hospital, eso supone una saturación hospitalaria, ¿no? Entonces, tener yo creo esta visión de es que no hace falta que se contagie el 50% de la gente a la vez para tener un problema, ¿no? Lo que pasa, Hugo, lo que pasa es que ahora mismo, en este repunte de casos, no estamos viendo esa repercusión, porque claro, ya nos dicen, es gente más joven, por lo tanto los síntomas normalmente son más graves. No evita que alguno termine en el hospital, incluso termine en la unidad de cuidados intensivos, pero no parece que se vaya a trasladar este aumento de casos ahí, ¿no? Pues yo ahí tengo mis dudas. Para empezar, todavía estamos al principio de esta ola, ¿no? Estamos todavía con unos números de ahora mismo el porcentaje que está contagiado no llega ni al 0,2%. Entonces, todavía eso no se tendría que ver, aunque tuviese la misma afección. Sabemos que al ser gente más joven se espera que los ingresos vayan a ser menos, pero tampoco sabemos si esos casos primarios de jóvenes van a llegar o no a casos secundarios de gente mayor, y eso lo que va a poder suponer o no es ahí un poco lo que queda la pregunta. En otras ocasiones que hemos estado mirando el porcentaje de ingresados por caso, hemos visto que de momento no es un porcentaje que haya bajado. Entonces, bueno, nos queda un poco de incertidumbre, pero por lo que decía, ¿no? Estos jóvenes que están primero contagiándose ahora en números grandes, depende cuánto se propague esto a otras edades y cuánto la vacuna sabemos que está protegiendo, pero no sabemos hasta qué punto va a ser capaz de realmente hacer de muro de contención completamente, ¿no? Y igual podemos mirar la siguiente gráfica que teníamos. Esta me ha parecido muy interesante porque se ve muy bien dónde quedan las bolsas, digamos, por franjas de edad, dónde quedan las bolsas de gente no vacunada. Es decir, el rojo es sin vacunar. Yo creo que se ve muy claro. Sí, y hay que tener en cuenta que en todas las edades, incluso en las de los más vulnerables, hay aproximadamente un 5% de la población que no se ha vacunado o porque por su situación médica o por su situación de salud no se le ha recomendado vacunarse o porque ha rechazado vacunarse. Sabemos que hay un 5% incluso en esas edades. Y luego aparte hay que tener en cuenta también de los que se vacunan, aunque estén con las dos dosis, la vacuna no funciona al 100%. Hay un 5 o 10% de la gente que tiene las dos dosis que no va a tener una respuesta inmune que le vaya a dar una protección ¿no? suficiente. Entonces, si sumamos esas dos bolsas, pues vemos que tendríamos un potencial incluso del 5, llegando casi al 10% de la población vulnerable que si acaba en contacto con el virus, ¿vale? Y ahí es donde la vacuna está haciendo mucho para evitar contagios. Entonces, cuantos menos contagios hay, menos probabilidad hay de que esa gente vulnerable esté en contacto, ¿no? Y de ahí viene también esa idea del concepto de inmunidad de rebaño, de intentar limitar los contagios por medio de vacunas. Pero mira, si dejamos... Hay un dato, que era el que estábamos comentando ahora,
entre 60 y 69 años, gente que recibió AstraZeneca y que está todavía a la espera de segunda dosis, frente a la franja de 50 a 59, que ya estarían todos los que han querido vacunarse, porque ahí es donde empezaron los problemas de que más de 25.000 personas a las que se les había llamado no se habían presentado. Pero esa franja ahora debería preocupar mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene unos índices de morbilidad, de mortalidad más bajos que los mayores, pero entran ya en un mayor riesgo, ¿no? que gente más joven. Entonces tenemos esa bolsa muy grande ahí que no tiene vacunación a día de hoy completa. Sabemos que con una dosis hay cierta protección, pero es parcial. Estamos hablando con la variante Delta del 30-40%. Y luego están todavía los grupos de mayor edad también, que en el caso de que haya una explosión de contagios entre la gente más joven, si se pone en contacto a ese 5 o 10% de la población más mayor, es que vamos a tener un problema serio. Entonces, hay que asegurarse que los contagios de alguna forma se limitan, ¿no? Que las cadenas de transmisión se limitan para que no llegue, o sea, pues sin más, ¿no? Por eso traía un poco también los porcentajes anteriores, ¿no? Sabiendo que en las olas anteriores un 1% de la población contagiada ha sido suficiente para saturar los hospitales. Es que si tenemos un 10% de la población de la vulnerable todavía sin vacunar, es que tenemos todavía mucho margen para tener un problema en los hospitales. Pues Hugo Mayor, profesor e investigador de Ikerbasque de la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko, un abrazo. Mila esker zuei. Hay que empezar a leer los datos de otra manera, ¿eh? Es decir, no solamente el bruto del número de contagios, no solamente de la tasa de incidencia, sino aprender a leerlos de otra manera.